Jerusalén, capital de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? El destino de Jerusalén era glorioso, pero ella ha perdido la oportunidad histórica que Dios le ofreció. Hubiera podido ser la capital del mundo, la admiración de todos los pueblos. Recientemente, Donald Trump ha reconocido Jerusalén como la capital de Israel. Las reacciones de los países árabes fueron inmediatas y muy duras contra el presidente americano. El pueblo judío fue escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación al mundo, pero éste no comprendió su misión. Pensó que la salvación era únicamente para los judíos. Se acaparó del mensaje para sí mismo. Las profecías bíblicas anunciaban la venida del Mesías, pero desgraciadamente éste vino y no fue reconocido. El Mesías fue crucificado por el pueblo que supuestamente lo esperaba. ¡Qué tragedia! Rechazando y crucificando al Mesías, el pueblo judío como nación ha perdido este papel privilegiado que gozaba. Su capital fue destruida y el pueblo judío dispersado por el mundo entero. Fue la diáspora. En el plan divino, Israel como nación no debía jugar ningún papel más. La creación del Estado de Israel en 1947 fue un acto puramente humano, fruto de maniobras políticas deshonestas. El voto de las Naciones Unidas para la creación del Estado de Israel fue comprado por los poderosos de este mundo, y la guerra con los países árabes comenzó enseguida. Desde entonces, los conflictos no han cesado en Palestina. La Palestina pertenecía a los palestinos. Los judíos habían sido condenados a una vida errante, ya que habían escogido Barrabás en lugar de Jesús. La sangre de Cristo ha sido vertida sobre ellos y sobre sus hijos según sus deseos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros». Y respondió todo el pueblo. Dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de ese justo», los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho: «Quita a éste y suéltanos a Barrabás». Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado,
Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación, iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. La sangre de Cristo ha caído sobre ellos y sobre sus hijos. Barrabás es el dirigente de la nación judía. Él les hace creer que las profecías del Antiguo Testamento son aún válidas y aplicables a ellos como pueblo. Ven en la decisión de Donald Trump un cumplimiento profético y piensan que pronto podrán construir el tercer templo, donde vendrá el Mesías personalmente. Se nos ha dicho que el pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esta sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril destinada a ser juntada y quemada, de país a país, a través del mundo, de siglo a siglo, muertos en delitos y pecados. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se les presentará como escrita en letras de fuego. Entonces los que pidieron «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos» recibirán la respuesta a su oración. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme?». No podemos imaginar la malignidad del mal. Ciertas cosas son difíciles a comprender, pero una cosa está clara: la crucifixión del Mesías pesa sobre la cuenta de la nación judía. Ella tendrá que llevar sus consecuencias hasta el fin. Dios es misericordioso. Los judíos que se arrepientan y se conviertan serán aceptados por el Padre. Pero como nación, Israel ha sido rechazada y condenada. En la parábola de la viña, los dirigentes del pueblo pronunciaron su propia condenación. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y otros apedrearon.
envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. En la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes su acto culminante de impiedad, les hizo la pregunta, cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los sacerdotes habían seguido la narración con profundo interés y sin considerar la relación que el tema tenía con ellos, se unieron con el pueblo en la respuesta. A los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo su escudriñadora mirada ellos supieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad irradió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores el propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron, Dios nos libre. Es muy triste, pero el destino del pueblo judío no es arbitrario. Ciegan lo que sembraron. Las leyes divinas son ineluctables. Afortunadamente, su amor y su misericordia están a nuestro alcance. Lo que ocurrió a la nación judía es una advertencia para cada uno de nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Las leyes divinas son inevitables, son necesarias e indispensables a la vida. Si queremos gozar de la verdadera vida, tenemos que conformarnos a ellas. En resumen, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no cumple ninguna profecía bíblica. La nación judía se encuentra sometida a su propia condenación. Dios ha escogido otra nación, la Iglesia, compuesta de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La salvación está al alcance de toda persona que se arrepienta y que la acepta por la fe, sin distinción de raza, de color ni de cultura. Lo más inteligente que podemos hacer es de someternos a ese Dios de amor que quiere lo mejor para toda la humanidad.